Estimados oyentes, queridos compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Daniel Galacio tiene el gusto de saludarlos en esta, una nueva puesta en el aire de Yo Nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, correspondiente a este martes 7 de octubre del 2025, posible, como siempre lo expreso, gracias a la operación técnica en estudio de nuestra compañera y amiga Diana Álvarez y a la producción general y de contenidos en particular de mi compañera de siempre, Rosana Pulido. Vamos a dedicar el programa de hoy al drama, al calvario sufrido por la familia Tarnopolsky en manos de la dictadura militar que le provocara la desaparición casi de la familia completa, trayendo a la memoria lo que jamás hay que dejar de lado y teniendo en cuenta que sus sucesores los tenemos hoy en el poder, ya sea desde la parte política, como adherentes lejanos o como la parte civil, como miembros del poder económico, el mismo poder económico que apoyó a la dictadura genocida iniciada aquel 24 de marzo del 76. Comenzaremos diciendo que Daniel Tarnopolsky nace en el barrio de Flores allá por el año 57. A pesar de ser laicos, en su entorno familiar poseía una identidad judía reflejada en las instituciones que formaban parte de la actividad social y las festividades tradicionales de la comunidad. La familia estaba compuesta por Hugo y Blanca, los padres, y por 3 hijos, Sergio, Daniel y Bettina. En el año 1973, los Tarnopolsky fijan su domicilio en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Sergio y Daniel continúan sus estudios en el Nacional 17, más conocido como Primera Junta, sito en el barrio de Caballito, y es allí donde comienzan su militancia. Bettina cursó sus estudios secundarios en el Normal 1, y Sergio y Bettina, digámoslo, tenían una militancia más orgánica, mientras que Daniel realizaba tareas sociales en barrios humildes. En el año 1975, Sergio se casa con Laura de Luca y a fines de ese año comienza el servicio militar obligatorio, siendo destinado a la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA. En mayo del 76 refiere a sus familiares los acontecimientos irregulares que observaba dentro de las instalaciones de la ESMA. Movimientos extraños, gritos, sangre. El 15 de julio del 76, a la 1 de la madrugada, un grupo de personas armadas ingresa al edificio donde residían los Tarnopolsky. Obligan a los vecinos y al portero a encerrarse. La puerta del departamento de la familia, en la planta baja, fue arrancada mediante una explosión que dañó la entrada del edificio. El grupo de tareas ingresó al departamento donde se hallaba solamente el matrimonio Tarnopolsky. Los encapucharon y esposaron. Posteriormente revisaron todo el departamento para saquear los objetos de valor que encontraron en la casa. Se apropiaron del automóvil familiar y, coartando la libertad del matrimonio Tarnopolsky, lo secuestraron en su domicilio. De allí se dirigieron a la casa de Rosa Edelberg, abuela de Daniel. Llegaron aproximadamente a las 2 de la madrugada. Golpearon a la señora Edelberg y secuestraron a Bettina, de 15 años, que vivía con su abuela desde hacía unos días. A las 5 de la mañana realizaron otro operativo donde detuvieron a Laura, la esposa de Sergio. Ese mismo día, Sergio había desaparecido de la ESMA, en donde fue dado de baja como desertor. Como conscripto era asistente del capitán de corbeta Jorge Acosta, y todos fueron vistos por última vez con vida allí en la ESMA. Daniel Tarnopolsky
salvó su vida porque se encontraba en la casa de un amigo. Daniel, aconsejado por su abuelo y por un tío, trata de llevar una vida normal. Simultáneamente se hacen las primeras búsquedas y habeas corpus por su familia. Se hospeda en la casa de unos amigos y continúa con su trabajo vital. Unos días después, la familia que lo aloja le pide que se aleje debido a la peligrosidad de su situación. Lo mismo sucede en su trabajo. Así Daniel comienza a deambular por Buenos Aires asistido por personas ajenas a la familia hasta que lo ayudan a irse a Chile, pasando por Montevideo. Luego viaja a Israel, donde vive un tiempo hasta que se radica en Francia. Dando iniciación a la ilustración musical que nos gusta el programa y de la fecha, lo hacíamos escuchando a Marcelo Perea, el artista elegido para tal fin, este pianista santiagueño, interpretando de su propia autoría Brisa en la noche. Durante su exilio en Francia, Daniel retoma sus estudios y comienza una militancia ligada a los derechos humanos. Mucha actividad de denuncia en este periodo se encuentra reflejada en los documentos que se produjeron por los exiliados en ese país
Así que entre los años 1977 y 78 viaja frecuentemente de París a Ginebra. Parte de la propaganda llevada adelante por la Junta Militar durante esos años, principalmente en el año 1978, refería a la familia Tarnopolsky como parte de una campaña anti-argentina en el exterior. En este periodo también conoce a ex detenidos de la ESMA que le refieren el paso de su familia por ese centro clandestino, siendo probablemente, y de acuerdo a estas referencias, que el destino del grupo familiar haya sido el de formar parte de algún vuelo de la muerte entre los meses de septiembre y diciembre de 1976. En 1984, Daniel Tarnopolsky regresa a la Argentina, se casa y continúa su militancia en familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Un año después, en 1987, se exilia nuevamente en Francia ante la amenaza del quiebre del Estado de Derecho, allá por Semana Santa con el levantamiento Cara Pintada. En el mismo año, unas semanas antes de su nuevo exilio, comienza un juicio civil contra Macera, jefe de la Armada, único camino en la justicia después de las leyes de obediencia debida y punto final. Lo sigue desde el exterior hasta que en agosto de 1999 la Corte Suprema de Justicia de la Nación le otorga, luego de varias apelaciones, un fallo favorable. El dinero del juicio, digámoslo, Daniel lo donó a la organización Abuelas de Plaza de Mayo. El secuestro de la familia Tarnopolsky fue parte importante de la causa 13/1984, juicio a las juntas. Sus casos son los números 200, 201, 202 y 203. Daniel actualmente vive en Argentina, fue miembro de la comisión directiva del Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall Mayer y actualmente integra la Asociación Civil Buena Memoria. En Barrios por la Memoria y Justicia, las baldosas son el material donde plasmamos la memoria del terrorismo de Estado, con su rostro y su rastro de desaparición forzada, tortura y muerte, fríamente planificada para imponerle a toda una sociedad un modelo económico y político con mayoría de excluidos. Lo hacemos a través de reponer los nombres de nuestros desaparecidos, allí donde dejaron huella, tratando de rescatar y reivindicar sus historias. Es muy fuerte hacer la baldosa, dice Daniel Tarnopolsky, ir colocando las letras, construirla. La fuimos haciendo de a poco, con mucha obsesión, para que las letras quedaran perfectamente alineadas. Único sobreviviente, Daniel Tarnopolsky, como lo estamos expresando, de una familia diezmada el 15 de julio de 1976. Su madre, un 7 de julio, cuando fue escrita esta nota en la cual nos estamos bajando, se puede encontrar en la página de la Haroldo, Daniel y el duelo interminable, por Roxana Barone, en Haroldo, la revista del Conti. Decíamos que ese 7 de julio su madre, Blanca Edelberg, hubiera cumplido 89 años, y ahora su nombre descansa en forma de huella a la entrada del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde Blanca trabajara. No es lo mismo, piensa su hijo, que cuando colocó una lápida en la misma tumba que sus abuelos con los nombres de sus padres, Blanca y Hugo. La puse en el cementerio británico, dice Daniel, porque algo tenía que hacer. Ellos eran laicos y nos habían pedido ser cremados. Mi madre, que amaba el sur y que nos hizo amar al sur, nos había dicho que su deseo era que tirásemos sus cenizas en el lago Nahuel Huapi. Así iban a estar una vez por año obligados a visitarme, nos decía. Las cenizas
terminaron en el agua. Sí, seguramente están en el agua, pero no las pudimos tirar en el lago Nahuel Huapi. Escuchamos La Compañera, una samba, un clásico de nuestro folclore del gran Oscar Valles, en la particular interpretación de Marcelo
Perea. Cuando la secuestraron, Blanca tenía 48 años y Hugo 51. Ahora me doy cuenta de los jóvenes que eran, dice Daniel. Para mí siempre mis padres habían sido secuestrados y asesinados grandes. Los jóvenes eran mis hermanos, Bettina y Sergio, y mi cuñada Laura. Aunque parezca extraño, concluye Daniel, tardé mucho en darme cuenta de esto. Ella estaba en el corazón de su carrera profesional, sigue diciendo Daniel, en referencia a su madre, en la etapa que se junta experiencia con formación. Con los años fui descubriendo todo lo que mi madre había sembrado, las innovaciones que había realizado desde la psicopedagogía, al entretejerla con el psicoanálisis, al abrirse del lugar puramente educativo. Porque antes se trataba de ayudar a aprender al chico con problemas de aprendizaje. Y mi madre, continúa diciendo Daniel, junto con otras personas, abrieron el camino hacia la visión clínica, a entender los problemas de aprendizaje desde un lugar psicoanalítico. Ellas fueron las que pensaron, no es falta de inteligencia, sino que es la expresión de otra cosa. En el hospital de niños la recuerdan como la creadora de un nuevo paradigma que siguen transitando las y los psicopedagogos hoy, cuando la carrera tiene estatus universitario. Pero cuando ella empezó, este era un campo semidesierto, dominado por la medicina hegemónica. Pero Blanca no pudo terminar de cerrar lo que había empezado a construir. Su carrera fue obturada. Julio se vive mal. Llueve, hace frío y está gris, y yo siempre estoy con gripe. El 15 de julio de 1976 llovía a cántaros. Nunca me voy a olvidar, porque cuando hablé con mi abuela y me fui a su casa para ver qué había pasado, tenía un gamulán que quedó hecho una esponja. En Europa, donde estuve exiliado, dice Daniel, en julio hace calor y al menos eso ayudaba a limpiar el aire. Ahora, deberé esperar a agosto para que se me vaya esta gripe que cada año vuelve recurrente. Ese 15 de julio que Daniel recuerda con precisión, las fuerzas represivas, como ya lo expresáramos, secuestraron en cuestión de horas a su hermano Sergio, militante peronista, entonces soldado conscripto de la ESMA y asistente del genocida Jorge Acosta, a sus padres de la vivienda familiar, a su cuñada Laura Inés del Duca, estudiante de letras de su propia casa, y a su hermana Bettina, de 15 años, militante de la Unión de Estudiantes Secundarios, UES, a quien arrancaron de los brazos de su abuela. Todos fueron vistos por última vez en la Escuela de Mecánica de la Armada.
Marcelo Perea interpretaba en su piano La Peregrinación, un tema de Ariel Ramírez. Y si a ustedes los agarran, ¿qué hago? Le pregunté en la última conversación que tuvimos. Tomamos un café en un bar de la calle Uruguay, entre Tucumán y Viamonte. Yo estaba levantado de casa desde principios de junio, cuando chuparon a Patricia. Historias comunes en la Argentina de esos años, historias de desapariciones, de penas, de horrores. Si a nosotros nos agarran, vos te escondés. ¿En una embajada, como hizo el tío Jen en Chile? No, hijo, acá es distinto. No sé, vos te escondés, te las vas a arreglar. Cuando se llevaron a Patricia, prima de mi papá, compañera de militancia y muy amiga de Sergio, mi hermano mayor, dice Daniel, mis viejos tuvieron miedo de que vinieran a casa a buscarlo y que se llevaran a alguno de nosotros. Fue entonces cuando mi viejo me pidió que me buscara otro lugar donde estar. Esto que acabamos de leer es un fragmento del libro Betina sin aparecer, publicado oportunamente por Daniel Tarnopolsky en relación con su hermana menor. En algún lugar, dice Daniel, se sigue sintiendo eso de que quedé solo. Respecto de ese núcleo íntimo, quedé solo. Ahora tengo una mujer, mis hijos, una familia. Pero hay un lugar en que sigue habiendo mucha soledad, y eso es algo que sentimos todos. Los hermanos, las madres, los familiares. Es un lugar de donde te arrancaron algo que no hay manera de llenar. Uno vive con eso. Ya no duele tanto, no sufrís todo el día, pero es un tema que te acompaña toda la vida. Las vacaciones en el sur, dice rápido Daniel, cuando la revista, la Haroldo, le pregunta por sus mejores recuerdos. Iban en un Renault 4, que a lo sumo llegaba a los 80 kilómetros por hora. Hugo manejaba, su padre, Blanca, su madre de copiloto, y los tres chicos peleando, cantando o durmiendo. Era un viaje en 3 etapas. Buenos Aires-Bahía Blanca, Bahía Blanca-Neuquén, Neuquén, el sur. Lo recuerda y se ríe fuerte, como muchas veces durante la entrevista. También se acuerda de las últimas vacaciones juntos, todos en familia, en febrero de 1975, cuando conocieron México. Fue espectacular, dice. Blanca trabajaba como docente en universidades y atendiendo en centros de atención de salud, pero tenía su consultorio en casa, por lo que su vida le permitía transcurrir entre los pacientes y los chicos. Daniel la recuerda trabajando mucho, pero también dándose tiempo para cocinar, hacer tortas y postres. Hugo, su padre, que era químico, pasaba más tiempo en la oficina. Familia con historias simples, define Daniel, que a diferencia de sus padres, sí se interesó por la religión. Ellos no lo soportaban, dicen, eran laicos y anticlericales. Tenían una profunda raigambre socialista. Lo que me enseñaron era que para que todos estuviésemos bien,
La clase obrera debería estar lo mejor posible, y eso es lo que sostuvieron fuertemente. Acabamos de escuchar la 7 de abril, una samba compilada por Andrés Chazarreta en el piano santiagueño de Marcelo Perea. De la mano de un tío abuelo y con su hermano Sergio, empezaron a ir a la sinagoga. Pero cuando falleció y ellos se hicieron adolescentes, ese rito se discontinuó. Su hermano se puso a militar y él, Daniel, a hacer tarea social. Y la vida religiosa se fue desdibujando. Pero volvió a surgir en Francia, buscando raíces, dice Daniel, más allá del lugar de vida. Para el común de la gente, continúa expresándose Daniel Tarnopolsky,
Soy muy practicante. Para los judíos ortodoxos, soy un laico. Llevo adelante mi religiosidad en comunidades conservadoras, modernas, junto a personas como Daniel Goldman y Silvina Chemen, rabinos muy comprometidos políticamente y con quienes tengo un gran entendimiento. Además de su tarea en la ESMA, junto a los organismos de derechos humanos y de su profesión, Daniel hace canto lírico y litúrgico. Oficio en Betel. Me hace bien, dice Daniel. Es un canto que me eleva, que me conecta con otros mundos más tranquilos. Betina sin aparecer es el título del libro que Daniel escribió en 2011 para contar la historia de su familia y además para mostrar su convicción de que su hermana estaba viva en algún lugar. De la mano de médiums y videntes, seguía buscándola con la esperanza de que Betina había sobrevivido, que había sido secuestrada por un represor que se la había quedado como trofeo. Sin embargo, hoy dice Daniel, Betina ya está. Durante muchos años llegaron mensajes de que estaba sufriente, pero después eso se limpió y me calmó. Ya no está más sufriente, dice Daniel. Betina está elevada. Betina y Sergio, continúa diciendo Daniel, son fantasmas fortísimos que siguen dando vueltas y enseguida cuenta que está escribiendo un segundo libro basado en su hermano. Sería como la segunda parte de Betina, en la que trato la negociación con mi hermano. Es un tema complicado que nunca se terminará de resolver. Los asesinos son los asesinos. Los torturadores son los torturadores. Las bestias son las bestias. Pero los nuestros podían hacer cosas para cuidarse o para no cuidarse. Y ahí hay, dice Daniel, un lugar gris. Hay quienes tuvieron el cuidado de avisar a su entorno y hay otros que, como mi hermano, dijo, yo me juego la mía, sin poder pensar que tal vez la suya podía tener consecuencias para otros. No tengo odios, concluye Daniel, furias, broncas. Pienso que de alguna manera se da con Sergio esa pelea de hermanos de dame el autito que es mío. Se mezcla todo, pero uno vive acompañado de este tipo de situaciones que no se pueden cerrar, con paneles abiertos que a veces llaman más, lastiman más, se calman y se vuelven a abrir. Son cosas que no terminan. Es el duelo interminable. Es el duelo imposible.
Escuchábamos El Duendecito, una samba de Marcelo Perea, interpretada por el propio maestro Marcelo Perea. En nota publicada oportunamente por el diario Página 12, firmada por Luis Brustein, dedicada al calvario de la familia Tarnopolsky, a la lucha en el terreno de los derechos humanos por parte de Daniel, único sobreviviente, se le pregunta a Daniel si era difícil soportar el impacto de la historia familiar en Desconocidos. Era insoportable, contesta Daniel. Yo a veces usaba también el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial y los campos de concentración. Y cuando empecé a saber, empecé a decir que tiraban la gente al mar. Yo antes no lo sabía. Fue muy impactante para mí cuando supe que mis viejos habían sido tirados de un avión al mar. La imagen más terrible, contesta Daniel, será porque es mi vieja. Es la imagen de mi vieja arrojada al vacío, es una cosa muy terrible. Igual que la mesa de torturas. Por eso cuando veo a Costa, lo veo torturando a mis viejos. Ahora eso es una realidad. Tiene carnadura. No es que alguien los torturó. Es Acosta por órdenes de Macera. Preguntado acerca de cuándo la ESMA organizó el Centro Piloto de París, si los espías no habían tomado contacto con los exiliados, Daniel refiere que allí lo conocí a Alfredo Astiz, que se había infiltrado como Gustavo Niño. Hablé con él, tomé un café, se había incorporado al grupo de familiares en el que yo estaba, hasta que un día me dijeron que no había que hablarle más, que Gustavo Niño no era Gustavo Niño, pero poco faltó para que lo llevara a mi casa, porque habíamos simpatizado, dice Daniel. Y ahora yo tengo que suponer que Astiz, si no torturó a mi familia,
estaba junto al que los torturaba y los vio adentro. Así que cuando Astiz estaba conmigo, sabía quién era yo y lo que había sucedido con mis padres y mis hermanos. Y hablaba conmigo como si fuera un amigo, mi compañero. Ese tipo es un gran enfermo mental, concluye Daniel. Es para hacer un estudio clínico. ¿Cómo lo conoció?, le sigue preguntando Brustein. Fue en un acto del 9 de julio que hicimos los exiliados. Y empezó una discusión típica de aquellos años sobre si cantábamos el himno. Unos decían que el himno era de los milicos y otros que no había que regalárselos, que era de todos. Y me acuerdo de este tipo rubio, simpaticón, que me comenta: ¿qué dirían en la embajada argentina si supieran que los exiliados no quieren cantar el himno nacional? Yo lo miré y le dije: ¿y a vos qué carajo te importa lo que piense la embajada argentina? Y una amiga que estaba cerca me dijo: Daniel, no lo trates así. Después, esta compañera me advirtió que era un infiltrado. Recuerdo el comentario porque a nadie de nosotros se le hubiera ocurrido, y además andaba mostrando el pasaporte con el nombre de Gustavo Niño para demostrar quién era, cosa que nadie hacía.
Cerrando la ilustración musical correspondiente al programa el día de la fecha, lo hacíamos escuchando a Marcelo Perea interpretando de Ariel Ramírez una samba, La Triste Cita. Con esto nos vamos a ir despidiendo, si Dios quiere, hasta el próximo martes, cuando volvamos a poner en el aire un nuevo capítulo de Yo Nací en este país. Un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse y tal vez, haciendo honor a este lema que acompaña al título del programa, hemos traído el recuerdo y a la memoria, que debe ser permanente, el calvario sufrido por la familia Tarnopolsky durante la dictadura genocida. Más que nunca, patria o muerte, venceremos, es la consigna. Será hasta el próximo martes, si Dios quiere. Muchas gracias por su atención. A pasarla lo mejor posible. Chao.